El paro nacional en Colombia, que empezó el 28 de abril y que en su momento se pensó que duraría unos cuantos días, ya cumple un mes y son muchísimas las pérdidas. Según el Ministerio de Hacienda, la economía colombiana en los 30 días de paro ha perdido por lo menos unos 10 billones de pesos. En el caso de desaparecidos, la Fiscalía indica que tiene en su registro unas 129 personas reportadas como desaparecidas, pero la Fundación Indepaz dice que son 346. En el caso de muertes, la Fiscalía dice que tiene en su registro 17 personas reportadas como fallecidas durante las manifestaciones y tiene otras 7 en verificaciones. Human Rights Watch dice que tiene 24 personas fallecidas en su registro, 22 manifestantes y 2 policías, y mantiene 37 casos en verificación. Pero la Fundación Indepaz y la Fundación Temblores dicen que tienen en su registro por lo menos unas 43 personas fallecidas y tienen 18 en verificaciones. Situación que por donde lo miremos hay personas muertas y desaparecidas que en su momento se pudieron evitar. Ahora los invito para que escuchemos a unos jóvenes de la ciudad de Cali. Cali, la ciudad donde se ha sentido con más fuerza estas protestas. Estos jóvenes hablan de cómo hacen para mantenerse en pie y cuáles son sus justificaciones para continuar en las protestas. Escuchemos. Y aquí seguimos en Sameco, en el rompoy de Sameco, y ahora con 4 de los jóvenes que permanecen en este punto de resistencia desde el 28 de abril. Que sean ellos los que nos digan sus motivaciones, qué los mantiene aquí, qué los alienta, qué lecciones han aprendido en este casi un mes que está cumpliendo ya después de estas jornadas de protesta. Primero que todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, José, y aclarar que primero que todo no somos vándalos, somos personas que estamos luchando por nuestros derechos, que de por sí son cosas que nos merecíamos hace mucho tiempo, solo que nunca se habían peleado. Son cosas que lastimosamente, se tiene que decir así, nuestros papás se dejaron meter por la galleta. Y tristemente a nosotros nos tocó recuperarlo de esta forma. Ellos dicen que es una mala forma, pero si ustedes van a ver, ninguna revolución se hizo con pañitos de agua tibia. Todo tiene que hacerse de alguna forma, digámoslo, dura para poder que esto cambie, porque si no, nunca vamos a hacer nada. Yo invito a la ciudadanía a que piense como nosotros lo estamos poniendo. Piense que ustedes tienen hijos, ustedes tienen nietos. Algunos de ustedes están trabajando día a día y si les van a pagar por hora y les cambia su contrato, ¿dónde queda su pensión? ¿Sí me entiende? Tienen que empezar en esas cosas. Hay gente que tiene Sisbén. Si llegan a privatizar la salud, porque esa reforma no se ha caído, sino que está ahí archivada. Si esa reforma llega a salir, hasta el Sisbén se desaparece. O sea, son cosas que no podemos permitir. Necesitamos que la gente tome conciencia y sepa que lo que estamos haciendo es por un bien y no porque queramos. Muy bien. Gracias, José, por venir, lo admiro. Y sí, como dice el compañero, esta lucha viene de años, solamente que en este momento los que despertamos fuimos los jóvenes. Queremos un mejor futuro, como decía un señor cuando lo estaba acompañando, que esto no es para un futuro, esto es para un presente, y ese presente se va formando y se va formando y se va formando. Lo hago por mi familia, por mí, por los que vienen, por mis sobrinos, nietos futuramente, mis hijos. En este momento invito a la comunidad que salga cada uno de los puntos, hable con los jóvenes, no nos critiquen de vándalos, estamos luchando por algo que nos merecemos, una educación digna, un trabajo digno, un sueldo digno. Como dicen por ahí, no somos mamertos, nos la sudamos todos los días, yo trabajo y todos los días me levanto a ir a trabajar. En este momento por los bloqueos no iba a trabajar, pero estoy luchando, no me importa, si me toca esperar 3 meses en los bloqueos lo hago, para que más adelante tenga un sueldo digno, una vida digna, como nos la merecemos todos. Para todos los presentes, sigamos resistiendo, sigamos aguantando hasta que sea necesario. Paz y amor y nunca nos van a callar. Gracias, yo te respondo también la pregunta y quería hacerla como más hacia contarte la motivación de la cual estamos acá y eso influye también a la comunidad, a la gente que se ha acercado y de una u otra manera han querido apoyar trayéndonos alimentos, insumos médicos y asimismo también se han creado brigadas de salud en los barrios donde los mismos doctores y médicos de los barrios se suman para este trato. No queremos que digan que estamos pidiéndoles nada porque realmente estamos reclamando lo que nos pertenece. Sabemos que ya hay muchas matanzas en Cali y esto también, estamos cansados. En estos momentos estamos generando bloqueos intermitentes, son bloqueos de 5 minutos, bloqueamos 5 minutos
damos paso para que siga la comunidad, a que continúen con sus actividades, pero esos 5 minutos de nosotros son pedagógicos, en los cuales nos le acercamos a la gente, les contamos la situación de lo que está pasando. La reforma de la salud fue archivada y como no son en este país, nos la implantan a las 11 de la noche o 5 de la mañana. Así pasó con el código de la policía. Nos lo implantaron a las 5:30 de la mañana. Cuando nos despertamos ya había código de la policía. Entonces por eso seguimos resistiendo y llevando el mensaje. Más que querer protestar o querer bloquear las calles, también somos con la parte pedagógica, porque si usted puede ver en la primera, segunda y tercera y cuarta línea, ahí vas a encontrar profesores, vas a encontrar psicólogos, estudiantes, artistas, y por esa misma razón, al ver toda esa situación de la gente, de la comunidad que nos apoya, por eso la primera línea y nosotros que somos segunda línea, tercera línea, estaremos firmes y como dice la canción de la Minga, de los indígenas, que defenderemos nuestros derechos, así nos toque morir. Muchas gracias, jóvenes. Para finalizar, les hablo sobre las posibles negociaciones. Se supo que en las últimas horas el gobierno nacional y el comité del paro tuvieron una reunión privada donde no hubo ningún acuerdo. Según Emilio Archila, líder del comité de paro, informó que el gobierno exige garantías para sentarse a negociar y estas garantías son que se levanten los bloqueos y se suspenda el paro. Mis amigos, dejen sus comentarios, sus opiniones, compartan el video y nos veremos pronto aquí con un nuevo video. Chao, chao.